Feliz día jueves, hermanos y hermanas, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo. Y también pues hoy día nuestra Iglesia Católica celebra la memoria de San Bernabé Apóstol, este apóstol que amó a Jesús, que buscó siempre hacer el bien después de que Jesús, partió, se fue de aquí de la tierra, a la derecha de Dios Padre, allá en su gloria. Y pues también es lo que esperamos nosotros. Es por eso que hacemos o tratamos de hacer la voluntad de Dios tal y como Él nos lo ordena, que no desoigamos su orden, sus mandamientos, lo que Él nos pide que hagamos en esta vida, que siempre que el Señor, cuando nosotros hagamos nuestras oraciones, también pongamos atención, quedémonos en silencio un momento, quedémonos en silencio para escuchar la voz del Señor, porque se nos viene al pensamiento luego qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que sentían los apóstoles, los discípulos de Jesús, los que llevaron a cabo todo el mandamiento, Cuando ellos fueron por el mundo entero enseñando el mensaje, eso era lo que recibían en sus oraciones, lo que tenían que hacer, a qué ciudad tenían que dirigirse, a qué pueblo tenían ellos que ir para instruir a las personas en la palabra de Dios. Y así nosotros también, vamos a hacer lo mismo que estos apóstoles y discípulos llegaron a realizar en su caminar. Hoy día las lecturas son muy hermosas. Espero en Dios que ya esté disponiendo su corazón para escuchar, para poner atención al mensaje y más que todo, hermanos, para ponerlo en práctica. Que practiquemos realmente lo que el Señor nos pide que hagamos y seamos en esta vida. Y pues también, hermanos, mando bendiciones y oramos constantemente por todos ustedes que nos escuchan, que están atentos a la palabra de Dios. Nunca dejamos de orar por ustedes, nunca dejamos de pedir al Señor para que haya cada día más discípulos, más personas que se acerquen al Señor a través de estos compartimientos que les llevamos a cabo, a través de esta Radio Fuerza Salvadora. Que no dejemos de escuchar, no dejemos de poner atención al mensaje. Y pues también les pedimos que oren por nosotros, pidan a Dios y a nuestra Madre Santísima, de su intercesión por cada uno de nosotros, que pues constantemente, nos levantamos, nos ponemos de pie, para que continuemos poniéndonos de pie, levantándonos con mucho gozo, con mucha alegría, cada día para llevar a cabo estos mensajes. Les pedimos pues de todo corazón que cada día, hermanos, eleven una oración al Señor por nosotros. Y bueno, vamos a comenzar pues, mis hermanos, con la primera lectura, que la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 21 al 26. Luego vamos a leer del capítulo 13 y versículos del 1 al 3. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos los que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén,
que se crió junto con el tetrarca Herodes y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Saulo, apóstol de Jesús, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos decir que tenemos o que estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos fe? En realidad todo esto lo hacían mis hermanos por esa fe que ellos acogieron en nuestro Señor Jesús. Amaban a nuestro Señor Jesús. Todo lo que ellos hacían lo hacían por Jesús, porque así como Jesús les enseñó, especialmente Bernabé, que anduvo con Jesús y vio los prodigios, vio la gracia del Señor, ¿verdad? Como Él llegó a realizar tantos milagros, como Él con su fe, con su confianza en su Padre, les enseñó a que ellos también acogieran esa misma fe, acogieran ese amor por el Señor. Y eso es lo que realmente hacían, porque de lo contrario, si ellos no hubieran acogido esa fe, ese amor por nuestro Señor, ¿dónde estarían? ¿Qué hubiera sido de ellos? ¿Hubieran seguido de pescadores tal vez? ¿O de donde el Señor los levantó? Como muchos de nosotros. O muchas personas que hoy en la actualidad no conocen del Señor. Viven en este mundo perdidos, sin hacer nada, sin llevar nada a cabo en sus vidas. Entonces, es necesario pues que nosotros constantemente nos apeguemos al Señor a través de la oración, el ayuno y tantas cosas que podemos hacer en el nombre del Señor si nosotros nos apegamos a Él cada vez más. La conexión en el Señor, ¿verdad? Nosotros cuando nos ponemos a orar, y como les decía al principio, mis hermanos, si nosotros ponemos un poco de silencio cuando oramos, que no estemos nada más como taravilla, hable y hable y hable, sino que nos quedemos en silencio un momento para escuchar, para interiorizar la palabra del Señor, lo que Él nos pide. Y así el Señor también, nosotros en nuestro interior vamos a saber qué es lo que el Señor quiere que seamos en esta vida. Tratar de dejar todo aquel mal que hemos cometido o que cometimos en el pasado, olvidarnos ya de todo eso, recordándoles que el Señor ya nos perdonó, recordándoles que el Señor ya tiró todo eso a la basura, pero hacernos unas personas nuevas, para que el Señor nos acoja, para que el Señor nos lleve de su mano, así como llevó a Saulo y a Bernabé. En la palabra del Señor nos dice claramente, ¿verdad?, que el Señor les dice en la oración: resérvenme a Saulo y a Bernabé para el camino que les tengo dispuesto a ellos. Y el Señor dispone caminos diferentes para cada uno. Así es como el Señor, a través de nuestros compartimientos, va haciéndose discípulos. Y nosotros somos esos apóstoles o discípulos del Señor que disponemos nuestro corazón para que otros hermanos lo conozcan. ¿Cuántos discípulos nosotros hemos hecho en la vida? ¿O cuántos discípulos usted, hermano y hermana que está ahí escuchándome, ha hecho en su vida? Fíjense, hermanos, la palabra dice que Bernabé salió en busca de Saulo. ¿A dónde fue? A buscar a Saulo. Saulo, hermanos y hermanas, era un hombre que, si recordamos, este hombre fue quien aprobó la muerte de San Esteban. Era un perseguidor de cristianos, era un perseguidor de gente de fe en Jesús, porque este hombre era hombre de fe, pero él tenía fe en todo lo del Antiguo Testamento. Él no creía en la palabra que andaban los cristianos distribuyendo a las personas. Él se negaba a creer en que había un Jesús que había resucitado. Pero cuando Jesús se le aparece, cuando Jesús lo toma para sí, este cree en Jesús, constantemente lleva a cabo el mensaje de Jesús, nuestro Señor, en todo lo que Él lleva a cabo. Eso mismo
nosotros tenemos la seguridad de que nuestro Señor Jesús nos ha tomado de su mano para llevar a cabo su mensaje. Si nosotros decimos no a su mensaje, si decimos no a lo que el Señor nos invita, pues pensemos más en nuestro interior lo que nos puede suceder, porque hermanos y hermanas, ya conocemos al Señor, ya sabemos que Él nos ha destinado para llevar a cabo su mensaje, pero de repente queremos echarnos hacia atrás, queremos tirar los guantes por el cansancio o cualquier cosa que pensemos en nuestro interior, ¿verdad? Ya olvidar todo lo de nuestro Señor Jesús, dejarlo a un lado y hacernos unos perezosos. Pues, ¿ustedes qué creen que va a suceder en el último día? ¿No pudiste llevar a cabo mi caminar? ¿Qué es lo que te sucedió? Nos va a decir como a los apóstoles cuando se quedaron dormidos. Él estaba orando ante nuestro Dios Padre, y aquellos que lo esperaron en un árbol, allí esperando, dormidos, el Señor llega y les dice, ¿están dormidos? ¿Cómo que se durmieron? Lo mismo nos va a decir a nosotros, ¿se durmieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué llevaron a cabo en la vida para yo poder acogerlos y ponerlos aquí en un lugar de descanso por una eternidad? Tenemos que pensar, mis hermanos, tenemos que reflexionar en la palabra del Señor. Dice, entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En Antioquía fue donde por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Cristianos, pues en realidad, mis hermanos, todo el mundo somos, porque somos creyentes en nuestro Señor Jesús. Tenemos la creencia de nuestro Señor Jesús. Cuánto Él caminó con sus apóstoles, sus discípulos, y ellos eran a quien anunciaban a nuestro Señor Jesús. Y por eso cuando la gente escuchaba que al que andaban anunciando era Jesús, nuestro Señor, que fue crucificado y resucitado, pues ellos creyeron también, acogieron la fe y los comenzaron a llamar cristianos por creer en Jesucristo, nuestro Señor. Y nosotros hoy en la actualidad todavía, ¿verdad? En nuestras iglesias nos dicen la gente cristianos, o decimos a la gente cristiana, todo aquel creyente que se acerca al Señor por su fe, ¿verdad? Se hace cristiano, se hace católico. ¿Por qué, hermanos? Por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesús. Entonces, eso mismo es lo que recibieron de nombre los apóstoles y discípulos de nuestro Señor Jesús, por ser creyentes de Él. Dice más adelante, había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Dice, un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos es para darles la gracia de nuestro Señor y el amor de estos discípulos hacia los demás. Por ejemplo, ellos, ¿verdad?, pusieron sus manos sobre Saulo y Bernabé porque iban a llevar a cabo el mensaje del Señor a otro lugar, a otra ciudad. Y el Señor sabía a qué lugar los iba a mandar cada día. ¿Y por qué? Porque en aquellas ciudades se miraba, se escuchaba, ¿verdad?, que tenían el deseo de escuchar o de atender ese mismo mensaje que muchos ya habían acogido. O porque tal vez en aquella ciudad tenían tantos dioses, tantos ídolos, que era lo que adoraban, y Jesús quería hacer un cambio en esas ciudades. En realidad todo esto, mis hermanos, lo vieron los apóstoles
Todos esos apóstoles que llevaron a cabo el mensaje de Dios vieron cómo estaban esas ciudades llenas de ídolos. Y por eso Dios, a través de nuestro Señor Jesús, los mandaba. Y el Espíritu Santo que los guiaba. El Espíritu Santo que a través de las oraciones y ayunos que ellos hacían, los inducía para que llevaran ese mensaje de vida, ese mensaje que nos da la gracia de Dios. Y si somos de Dios, tenemos que hacerlo. No debemos detenernos, porque si ya hemos tomado el arado, no debemos voltear hacia atrás. O si ya hemos caminado ante el Señor, si hemos ya caminado ese caminar, si ya lo conocemos, pues no podemos nosotros detenernos y echarnos hacia atrás. Tenemos que continuar. Aunque tropecemos, aunque haya peleas, discusiones, especialmente con la familia que no nos quiere en este caminar, se enojan por lo que hacemos. Muchos no están de acuerdo con el caminar que llevamos. Pero si el Señor es el que nos ha invitado, para nosotros debe de ser lo más grande, el Señor. La familia obviamente que sí, tiene su puesto entre nosotros, pero el puesto más grande es el del Señor. Y si nosotros seguimos así, el Señor nos va a tomar en cuenta todo esto. El Señor mismo les decía a sus apóstoles: todo aquel que pierda madre, padre, hermanos, hermanas, tierras, casas, en esta vida, por su nombre, las ganará al doble, las ganará al 100. ¿Por qué, hermanos? Porque Él está de acuerdo y conoce que nuestro pensar en Él es al 100%. Y así, igual, de esa misma manera, el Señor nos va a tomar en cuenta todo lo que hagamos en su nombre. Por eso, todos estos evangelios de los que Él hablaba de esta manera o se dirigía a los apóstoles, era para eso, para que no tuvieran miedo en el caminar del Señor, para que no tuvieran miedo a anunciarlo, porque muchas cosas iban a suceder. Y Él les decía: mi caminar no va a ser fácil. Ustedes van a tener bienes y todo, sí, pero en medio de dificultades y de persecuciones. Entonces, todo eso ya lo conocemos y ya sabemos que va a haber muchas discusiones, muchos problemas, dificultades en la vida, pero el Señor está con nosotros, y teniendo al Señor con nosotros, no hay por qué temer de nada. Esa es la invitación, mis hermanos, que a través de esta lectura tan bella de hoy día nos enseña que sigamos los caminos del Señor. Y estas bellas lecturas de Hechos de los Apóstoles son para ello, para que así como estos apóstoles se animaron siguiendo el camino del Señor, sin detenerse, sin tener miedo de nada, lo hicieron con amor, así también nosotros entreguemos nuestra vida al Señor con mucho amor. Ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a tomar de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor conocía a los escribas y fariseos, conocía sus corazones, conocía que todo lo que decían eran reglamentos y leyes que ellos imponían a la gente. Y por eso el Señor les decía, si ustedes, les aseguro, dice que si ustedes no tienen su justicia, no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Si su justicia no es mayor. ¿Por qué, hermanos? Porque, como les digo, Jesús conocía a los escribas y fariseos, les conocía de lo más profundo de su ser. Por eso les decía a los discípulos y apóstoles, les platicaba de esta manera y les decía, traten de llevar una vida más mejor que la de estos hombres, porque de lo contrario no van a entrar en el reino de los cielos. Dice, más adelante, dice, ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Estas palabras, hermanos y hermanas, son de nuestro Señor Jesús, y Él conocía que había mucha gente de esta manera, que se enojaba con su hermano por cualquier tontería. Y eso mismo nos sucede a nosotros, inclusive con nuestros hermanos de sangre, nos enojamos por cualquier cosa, y esto no debe suceder. En realidad, lo dice claramente nuestro Señor Jesús para que no haya discusiones entre hermanos. Y no solamente hermanos de sangre. Todos en este mundo son nuestros hermanos. Y cualquier persona que por la cual nosotros tengamos o sentamos odio, mis hermanos, ya estamos despreciando a Jesús. Y ya estamos siendo llevados a un tribunal. Y el día último de nuestra vida aquí en la tierra, pues les aseguro, mis hermanos, que todo esto se nos va a preguntar y se nos va a llevar a ese tribunal supremo que es el del Señor, nuestro Señor Jesús. Y Él nos va a echar al lugar que nos corresponde, nos va a mandar hacia allá, porque, mis hermanos, estamos siendo advertidos ya desde aquí, desde la tierra. El Señor nos advierte cada día a través de sus lecturas que debemos de llevar un camino recto, que debemos comportarnos bien, ser buenos con los demás, no hacer las cosas a la fuerza, ni tratar a los demás con odio, y mucho menos enojarnos con ellos. Porque aquí en lo último me llama un poco la atención, dice, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Fíjense nada más, el que lo desprecie. Si nosotros sentimos desprecio sobre una persona, porque esto sucede y en realidad a mí también me ha sucedido, que a veces sentimos desprecio por alguna persona, pero eso no debe de ser. Así sea la persona más mala del mundo, no debemos de sentir desprecio por nadie. Debemos sentir amor por ellos y hacer oración por ellos para que haya un cambio en sus vidas. Eso sí lo tenemos que hacer. Pedirle al Señor por esa persona. No debemos de sentir ese odio, porque aquí es claramente lo que nos dice el Señor, que tengamos cuidado, porque aquel que desprecia a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y luego nos van a echar al fuego eterno. Cuidado, porque todo esto, mis hermanos, es una realidad. Y las personas que ya conocemos, que ya hemos leído esta palabra y la ponemos muy dentro de nuestro ser, de nuestra mente, conocemos ya y no podemos despreciar. No debemos sentir odio, no debemos de enojarnos, que el enojo no nos permita que lleguemos hasta esto último, a despreciar, porque el desprecio nos lleva al fuego eterno. Tengamos pues cuidado, porque esto nos puede suceder a cualquier persona que vivimos aquí en este mundo todavía, que nos encontramos con diferente clase de personas en nuestro caminar. Dice,
Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te meta a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Cuando esto sucede, hermanos y hermanas, por ejemplo, un robo, ¿verdad? Alguien que le roba a alguien, y cuando va a hacer su ofrenda ante Dios, ¿cómo la puede hacer con agrado? ¿De qué manera puede hacer una ofrenda con agrado? ¿Cómo? Si le ha robado a su hermano, si le ha hecho un daño a segundas personas. ¿Y cómo es que en nuestro interior sabemos que hemos hecho algo malo y todavía así vamos a ofrendar ante Dios? Primeramente dice aquí claramente, ve y arregla tus asuntos con tu hermano, para que así tu ofrenda sea agradable ante Dios. Porque, hermanos y hermanas, en nuestros países, allá en México, por ejemplo, las personas que son de mafia, que hacen daño a segundas personas, que continuamente asesinan a personas, esa gente da muchas ofrendas en la iglesia. Y lo peor de las cosas, que desafortunadamente muchos sacerdotes aceptan todo esto. Aceptan las ofrendas de esta gente conociéndola. Aceptan las ofrendas y estas ofrendas no agradan a Dios. Estas ofrendas son desagradables ante Dios. Y los sacerdotes tienen que saber esto, lo saben, lo conocen, pero aún así las aceptan. Y cuando aceptan estas cosas, se hacen hasta amigos de esas personas. Entonces, tenemos que nosotros denunciar, y a través de esta radio nosotros denunciamos, y sabemos que mucha gente quisiera, ¿verdad?, llegar hasta acá y darnos cuello, como dice la gente allá en México. Pero, hermanos y hermanas, como les digo, nosotros continuemos enseñando y denunciando también, porque en realidad, si ustedes creen que en México están mal las cosas, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando estos hombres eran perseguidos, estaba peor la cosa. Y no por eso nos vamos a detener. No por eso vamos a dejar de enseñar. Si uno muere por Jesús, les aseguro que la iglesia se hace más grande cada vez. Porque sabemos que lo que estamos haciendo una denuncia en contra de un malvado, en contra de la iglesia. Entonces, no importa que hagamos lo que hagamos, nuestro Señor nos va a poner en un puesto muy grande, muy alto, como lo hizo con San Pablo y con San Bernabé. Nosotros tenemos que continuar, mis hermanos, nuestro caminar, no detenernos, no tener miedo de nada, y hacer las cosas como el Señor nos las pide, pedir perdón a todo aquel que hemos ofendido, y no sentir odio, ni rencor, ni furia sobre nadie, porque a veces vamos caminando por algún lugar, alguna tienda, algún parque, nos encontramos con personas, ¿verdad?, que al instante nos desagradan, y eso no debe de existir en un cristiano dentro de su corazón. Si realmente decimos creer y amar a Jesús, sabemos que le estamos haciendo un desprecio a Jesús al hacer esas cosas. Los ricos tienen esa costumbre, que ven a algún indigente y lo primero que sienten en su corazón es odio y reproche hacia él. Entonces, nosotros no debemos de ser de esas personas. Ayudémosles, oremos ante Dios por ellos, pidámosle al Señor para que cada uno de ellos cambie su vida, porque muchos andan solamente por perezosos, y muchos por la droga, muchos por el alcoholismo, y muchos que sí necesitan de la ayuda de Dios, que son enfermos de su mente, y por eso andan allí en esas calles buscando con qué alimentarse o pidiendo a las personas. Y todo esto, mis hermanos, en nuestra mente debe de existir algo de amor, algo de justicia por ellos, que no permitamos que haya gente que los odie o que les quiera golpear, porque muchas veces sucede esto. Hay gente que les tiene tanto odio que les da de patadas
Nosotros tenemos la responsabilidad de denunciar todo esto y decirles en su cara: ¿por qué haces esto? Jesús lo hacía. Jesús, cuando miraba una injusticia, les decía en su cara: ¿por qué haces esto? ¿Qué te están haciendo? ¿Qué daño te hizo para que tú le golpees? No, hermanos, nosotros tenemos que denunciar, pero también, ¿verdad?, amar a nuestros adversarios. Muchas veces nos van a perseguir. La persecución no se trata como la de aquel tiempo, ¿verdad?, que los apóstoles y discípulos eran perseguidos para llevarlos a la cárcel, enjuiciarlos y matarlos. Hoy en la actualidad la persecución que tenemos nosotros es de nuestra propia familia, de nuestros amigos, compañeros de trabajo, que nos critican, que hablan mal de nosotros a nuestras espaldas. Esa es la persecución que recibimos cada día. Pero no importa, esa persecución no es nada comparada con la de los apóstoles. Y debemos continuar. No porque ya hablaron mal de mí, ya se burlaron de mí, ya vamos a detenernos aquí, ya no vamos a hablar de Jesús. No. Nuestro Señor nos da de su espíritu, nos da de sus palabras, nos pone todo en la mente para hablarles a los demás. Y nosotros no tenemos miedo, hermanos. En realidad, a mí me encanta hablar de Dios, a mí me encanta hablarles a las personas del Señor, porque es el único que nos va a abrir las compuertas del cielo cuando ya sabemos que estamos haciendo su voluntad. Obviamente que no al 100% porque caemos en el pecado, pero tratamos con todo el corazón de llevar rectamente el camino del Señor, sin desviarnos. Que nos desviamos, sí, muchas veces nos hemos desviado, pero les recuerdo, hermanos y hermanas, que estamos en un proceso, un procedimiento que no es de la noche a la mañana, el seguir los caminos del Señor. Los caminos del Señor son un poco difíciles de llevar, porque mucha gente se echa hacia atrás cuando hay problemas y dificultades en su vida. Pero lo más seguro, mis hermanos, que tenemos es el cielo, y si no peleamos y luchamos por él, pues lo vamos a perder. Entonces, echémosle muchas ganas y busquemos del Señor en todo momento. Ahora les invito, vamos a recitar el Salmo. El Salmo es el número 97 y dice así: el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Dios. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Bendito y alabado sea, Señor. Que cada uno de nosotros continuemos enseñando tu justicia, Señor, a las naciones, a los pueblos, a cualquier lugar, Señor, donde nosotros vayamos. Siempre enseñamos de tu justicia. Que así como tú, Señor, instruiste a todos tus apóstoles y discípulos para que te anunciaran, así también nosotros te anunciemos en cada lugar en el que tú nos pongas, Señor, en el que tú nos abras la mente para enseñar a nuestros hermanos. Que abramos siempre nuestro corazón y nuestro entendimiento para aprender cada día más de ti, Señor. Que no nos cerremos a tu palabra y abramos la mente de otros hermanos y hermanas para que te conozcan. Que aunque haya persecuciones, Señor, en esta vida, que aunque haya personas que nos odien, sientan remordimiento, rencor por nosotros, por lo que andamos haciendo, que no nos importe, Señor, que tú nos llevas de tu mano
que tú nunca nos vas a soltar, que tú siempre, Señor, vas a hacer que nos abra camino para que no tengamos problemas en la vida. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por tu bondad. Gracias por enseñarnos, Señor, el camino a seguir. Espíritu Santo, tú que revelas las cosas, tú que revelas todo lo que tenemos que llevar a cabo, revélales a todos aquellos hermanos y hermanas que andan perdidos en este mundo, que se niegan a conocer a nuestro Señor, que se niegan y se cierran totalmente para no seguir los caminos del Señor. Ábreles su mente, Espíritu bendito. Tú que amas a todo ser humano, tú que habitas en muchos de ellos, y digo en muchos de ellos porque muchos no han aceptado el bautismo, muchos no han sentido todavía el tener el Espíritu Santo sobre ellos. Por eso, Espíritu bendito, te pido que les abras sus corazones. Te pido que te adentres lo más profundo de su ser en cada persona que se vaya acercando al Señor, para que no se alejen, sino que conozcan de Él sus maravillas. Mamita María, te pido de tu intercesión también. Sabemos que tú, Madre del Cielo, nunca nos abandonas y que al igual que todo santo que ha hecho la voluntad del Señor, que estos apóstoles que llevaron a cabo ese mensaje, especialmente San Pablo y Bernabé, que no dejaron su caminar, no lo abandonaron, sino que continuaron a pesar de sus persecuciones. Te pedimos, Mamita María, que intercedas por nosotros para que seamos hombres y mujeres valientes en este caminar, que así como comenzamos desde un principio a anunciar al Señor, así hasta el último día que nosotros tengamos aquí en la tierra, y que nos sigan dando el ánimo para continuar. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios Padre con la oración que el Señor Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Ojalá y que siempre siga sintiendo el deseo de escuchar de la palabra de Dios, que no se cierre, que no ponga un obstáculo en su corazón y en su mente para caminar con el Señor, porque es el único camino seguro que llevamos, es el único camino que nos va a llevar hasta esa gloria. Así es que si ya hemos encaminado, ¿verdad?, un poco nuestra persona hacia el Señor, no perdamos de vista el camino, no perdamos de vista al Señor, que nos da su gracia, que nos da su fuerza, nos envía su Espíritu para que vivamos con Él, para que tengamos vida eterna, para que tengamos vida que nunca más vamos a sufrir, nunca más vamos a sentir el odio, el rencor o tantas cosas que sentimos en nuestra persona ya encontrándonos con Él. Así es que echémosle ganas, pues, hermanos y hermanas, para que vivamos eternamente. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día jueves en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.